el Salmo 32:10 en varias versiones de la Biblia. Prepárense para escuchar estas versiones. Mire lo que sigue diciendo. Veamos. Aquí tenemos la Reina Valera. Traduce el versículo 10 de la manera siguiente: al que espera en Jehová le rodeará, ¿qué cosa? La misericordia. ¿Qué se requiere? Que espere en Jehová. El que espera en Jehová lo va a rodear Dios de su misericordia. ¿Cómo lo traduce esta otra versión? La Nueva Versión Internacional. Dice: el gran amor de Dios envuelve a los que en Él confían. ¿Qué es lo que dice? Díganmelo en voz alta, que yo los quiero escuchar. El gran amor de Dios envuelve ¿a quiénes? A los que en Él confían. ¿A quiénes envuelve el gran amor de Dios? La palabra de Dios para todos. La palabra de Dios que dice aquí, dice: pero el Señor cubrirá con su amor al que confía en Él. ¿Qué hace Dios cuando confiamos en Él? Lo cubre con amor. Y palabra de Dios, la Biblia dice, Dios habla hoy, esa es la versión, Dios habla hoy, dice: los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. ¿Cuál es la palabrita clave? Que Dios envuelve, que Dios cubre. ¿Con qué lo cubre? Con su amor. ¿A quiénes? A los que en Él confían. ¿Quién lo estaba diciendo? David. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque acababa de tener esa experiencia. Su pecado había sido gravísimo a los ojos de Dios, y Dios lo ha perdonado, y Dios le ha hablado y le ha prometido ahora enseñarlo y guiarlo por el camino por donde debe andar, y prometiéndole que estará vigilándolo. Allí demuestra David que el amor de Dios es grande. Ahora mire lo que dice el versículo que sigue, o sea, el versículo 11 del pasaje que ustedes vieron hace unos momentos. Regocíjate por causa de ese gran amor. Regocíjate. ¿Qué quiere decir regocijarse? Alegrarse abundantemente desde lo profundo del corazón. ¿En qué nos vamos a regocijar? Regocíjate por causa de ese gran amor. Mire, ahí dice ese texto: alégrense ustedes los justos, regocíjense ¿en quién? En el Señor. Óigame lo que David está haciendo. David confiesa que estaba mal, muy mal, sufría día y noche, mientras estuvo sin reconocer su pecado y sin confesarlo y sin venir a Dios. David confiesa que una vez que fue perdonado, que confesó su pecado y se apartó de su pecado, Dios lo perdonó y Dios le prometió que Dios mismo le haría entender, le enseñaría y lo cuidaría fijando sus ojos sobre él. Lo guiaría por el camino por donde quería el Señor que estuviera. Luego testifica que Dios envuelve con su amor al que confía en Él. Y ahora ordena o pide que la gente se regocije en el Señor. Eso es lo que dice David: alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Y aquí encontramos: canten todos ustedes los rectos de corazón. Eso es lo que dice el versículo 11. Ahora la pregunta es: ¿por qué David está animando a la gente que se goce, que se regocije? ¿Por qué? Porque David ha tenido la experiencia
de ser perdonado, de ser rescatado, de volver al amor de Dios. El amor de Dios ha cubierto su vida de nuevo, y eso es lo importante para él. ¿Y qué produce cuando Dios cubre la vida de nosotros con su amor? Produce alegría, canto, y David está diciendo eso, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y por qué? Vean ustedes allí, porque definitivamente el amor de Dios es el inicio y es el camino de la vida en Cristo. Escriban eso, memorícenselo, guárdenlo en su corazón. ¿Qué es realmente el amor de Dios? El amor de Dios es el inicio de ese camino, pero a la vez es el camino de la vida en Cristo. Señores, esto está diciéndonos que nosotros, al ser rescatados, al ser perdonados, al volvernos a Dios, comienza en nosotros la experiencia del amor de Dios, y es como el inicio de la nueva vida. Pero todos los días, hasta cuando Cristo venga, todos los días debemos caminar en el camino del amor de Dios. ¿Está claro? Debemos andar en el amor de Dios, disfrutar el amor de Dios todos los días, a pesar de cualquier circunstancia adversa. Definitivamente, el amor de Dios es eso, el inicio, y es también el camino de la vida en Cristo. Observen esta imagen y observen lo que dice. El gran amor de Dios es el inicio y es el camino. Ahí está ese largo camino. ¿Qué Él espera allá arriba? La luz, una situación diferente, porque el amor de Dios es el inicio y es, ¿qué más? El camino. Nosotros iniciamos la vida cristiana por el amor de Dios, por la gracia de Dios, ¿cierto o no? Él nos amó de tal manera que mandó a su Hijo. Pero luego, desde que comenzamos la nueva vida hasta el día de hoy, 5, 10, 15, 30 años, no estamos disfrutando el amor de Dios. No estamos andando en el camino del amor de Dios. Y Dios nos está llamando a caminar en este amor. El gran amor de Dios, así lo vamos a llamar de ahora en adelante. El gran amor de Dios. El amor de Dios es el inicio del camino que Él nos ha señalado para vivir en Cristo. Ese es el amor de Dios, es el inicio y es el camino. Esto también quiero que lo escriban bien, que se lo aprendan de memoria. Dios nos creó, nos salvó y nos hizo sus hijos por amor, para amarnos, con el fin de que lo amemos. No es solamente ser amados, Él quiere que lo amemos. Escriban, porque voy a explicarles un poco de esto. Dios nos creó, nos salvó y nos hizo sus hijos por amor, para amarnos, con el fin o propósito de que lo amemos. Vamos a analizar esto de la manera siguiente, escúchenme. Todo lo que Dios hizo, dándonos la existencia que tenemos, escúchenme acá, todo lo que Dios hizo, dándonos la existencia que tenemos, la salvación que nos ha dado en Cristo, y el habernos convertido en hijos de Él, lo hizo por amor, ¿cierto? Lo hizo por amor. ¿Con qué primer propósito? Amarnos. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ahora lo amemos a Él. Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. De manera que, mis amados, vean ustedes la gran importancia que tiene el poder
vivir cubiertos del amor de Dios. Amor que Dios ya ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Triste y lamentablemente, por nuestra incredulidad, por los deseos de la carne, por la falta de humildad y de obediencia, nos hemos alejado del amor de Dios. Pero Dios me creó, me formó, me hizo, me convirtió en su hijo, por amor, para amarme a mí, con el propósito de que yo lo ame a Él. ¿Se aprendieron eso? ¿Le dan la gloria a Dios? ¿Sienten alegría en su corazón? Ok, y mayor será la alegría cuando arreglen las cuentas con el Señor.